Me llamo Emily Carter y durante mucho tiempo pensé que mi vida era exactamente lo que había deseado. Un esposo estable, 2 hijos sanos, una casa en un pueblo tranquilo de Arkansas donde casi todos se conocían de vista. Michael, mi marido, era un hombre trabajador, serio y reservado. Podía pasarse horas en el garaje arreglando alguna puerta vieja o diseñando un estante de madera, y al final del día siempre tenía fuerzas para leerles a los niños un cuento o preparar una hamburguesa en la parrilla del patio. No teníamos lujos, pero tampoco nos faltaba nada. La gente nos veía como un matrimonio sólido, modelo de estabilidad. Sin embargo, con los años, esa estabilidad comenzó a parecerme rutina, y la rutina, una jaula invisible. Michael no era cruel ni frío, simplemente, era predecible. El mismo café a las 7, el mismo programa de televisión a las 9, la misma caricia rápida antes de dormir. Y yo, con apenas 33 años, me preguntaba si eso era todo lo que me esperaba para el resto de la vida. El quiebre llegó de manera inesperada, en la feria de otoño del pueblo. Entre juegos mecánicos oxidados y olor a algodón de azúcar, apareció Alejandro Ramírez, un mexicano de mirada intensa que trabajaba en la empresa de transporte local. Muchos lo conocían solo de pasada, ese chofer moreno que siempre anda con su camioneta roja. En un lugar donde el apellido Carter o Johnson pesaba más que cualquier diploma, Alejandro era un forastero eterno. Yo lo había visto antes, descargando cajas detrás de la tienda de comestibles, pero nunca habíamos hablado. Esa tarde se me acercó con una sonrisa confiada. ¿Quiere un algodón de azúcar, señora? Preguntó con un acento que parecía convertir cada palabra en algo más cálido. No soy señora, al menos no aquí, reí, sin darme cuenta de que ya estaba coqueteando. Entonces, para la mujer más guapa de Arkansas, dijo, entregándome el dulce como si fuera una rosa. Su atrevimiento me sorprendió y, al mismo tiempo, me halagó. Nadie me miraba así desde hacía años, con esa mezcla de admiración y descaro. Sentí que, por un momento, no era la esposa fiel ni la madre ejemplar, sino simplemente Emily, una mujer deseada. A partir de ese encuentro, comenzamos a cruzarnos más seguido. Al principio eran saludos rápidos en la calle, luego pequeñas conversaciones en la gasolinera o en el supermercado. Me contaba anécdotas de su infancia en Monterrey, de cómo había llegado a Arkansas con la idea de ahorrar dinero y abrir un pequeño taller mecánico. Hablaba con entusiasmo, con chispa, y cada palabra me recordaba cuánto extrañaba sentir pasión en mi vida. El pueblo, claro, murmuraba. Siempre hubo un aire de racismo silencioso en las calles, trabajan duro, pero no son de fiar, decían algunos. Yo me convencí de que estar con Alejandro era una forma de rebelarme contra esa mentalidad cerrada. Yo no era como las demás, me repetía. Yo veía más allá de la piel y del acento. Nuestros mensajes comenzaron inocentes. ¿Cómo está tu día? Hoy vi a tus hijos en la escuela, qué grandes están. Pero pronto se volvieron más arriesgados, pienso en ti cuando manejo de noche, me gustaría llevarte a ver el río sin que nadie nos moleste. El cosquilleo de peligro me atrapó. El primer paso lo di yo. Una tarde, fingí que iba al supermercado, pero en lugar de girar a la derecha, seguí derecho hacia un motel de carretera en las afueras. Alejandro me esperaba en el estacionamiento, recargado contra su camioneta. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Entramos a la habitación con paredes de papel tapiz barato y olor a desinfectante. Y sin embargo, en ese instante, me pareció el lugar más excitante del mundo. Me besó como nadie lo había hecho en años, con hambre, con urgencia, como si fuera un tesoro que podía perder en cualquier momento. Tú mereces más que esa jaula, susurró en mi oído. Quise creerle. Me convencí de que él representaba libertad, juventud, pasión. Todo lo que Michael había dejado de darme, o lo que yo ya no podía ver en él. Salí del motel con el cabello revuelto y el corazón encendido. Caminaba como si flotara, y por primera vez en mucho tiempo sonreí de verdad.
No sabía entonces que acababa de abrir la puerta a una vida doble que me costaría lágrimas, miedo y vergüenza. Los días siguientes a aquel encuentro en el motel fueron una mezcla de vértigo y culpa. En la cocina, mientras revolvía la sopa, sentía todavía los labios de Alejandro en mi cuello. En la cama, junto a Michael, pensaba en cómo justificar la sonrisa idiota que no podía esconder. Michael notó algo, pero lo interpretó a su manera. «Estás de mejor humor últimamente», me dijo una noche, abrazándome rápido antes de dormirse. No supe si reír o llorar. Alejandro, en cambio, se volvió constante. Me enviaba mensajes cuando Michael estaba en el trabajo. «Hoy soñé contigo. Te extraño en mis brazos. Nadie te entiende como yo». Yo respondía con miedo y con deseo al mismo tiempo. La adrenalina me hacía sentir joven, pero la culpa me hundía cuando miraba a mis hijos desayunando frente a mí. En el pueblo los rumores empezaban a crecer. Jessica, mi amiga de la secundaria, me llamó al teléfono fijo. «Emily, ¿estás segura de que no te vas a meter en problemas? Vi a Alejandro contigo en el estacionamiento del Dollar Store. La gente habla». Solo me ayudó a cargar bolsas, mentí con torpeza. El silencio de Jessica me dijo que no me creía. Alejandro comenzó a exigirme más tiempo. «Ya no quiero verte solo en moteles», me reclamó. «Quiero caminar contigo de la mano. Que el mundo sepa que eres mía». «Eso no puede ser», respondí. «Tengo familia, hijos, un marido». Él se rió con amargura. «Tienes una jaula de oro. Yo te ofrezco libertad». Sus palabras me golpeaban siempre donde más dolía. Porque en el fondo quería sentir que estaba rompiendo cadenas, no que me estaba hundiendo en un engaño. Una tarde de sábado, Michael organizó una barbacoa con los vecinos. Preparó carne, sacó cerveza y puso música de los 80. Yo, vestida con un vestido sencillo pero ajustado, sentí las miradas. Algunas mujeres cuchicheaban, y Alejandro apareció a lo lejos, recargado en su camioneta roja, observándome con descaro. Michael no lo notó, estaba ocupado atendiendo a los invitados. Pero yo sentí que el aire se cortaba. Alejandro me mandó un mensaje mientras hablaba con Lucía, la esposa del pastor. «Qué bien te ves, nena. Ese vestido es para mí, no para él». Me ruboricé y guardé el teléfono, temblando. La relación se volvió adictiva. Cualquier pretexto era válido: «Voy a visitar a mi hermana, tengo que comprar leche, voy a dar una vuelta en coche». Siempre terminaba en algún rincón oscuro con Alejandro, buscando lo que ya no encontraba en casa. Pero lo que comenzó como aventura excitante pronto empezó a mostrar grietas. Alejandro no siempre era encantador. A veces se mostraba posesivo, celoso, incluso agresivo en sus palabras. «Si no me contestas, imagino que estás con él», me reclamó en un mensaje a medianoche. «Es mi marido». Le respondí enfadada. «Un hombre aburrido que no te merece», replicó. «Si me amaras de verdad, lo dejarías». Me asustó su tono. No era el hombre divertido y alegre de la feria, sino alguien que quería controlar cada aspecto de mi vida. Un domingo, Michael me llevó con los niños a misa. El pastor hablaba de la fidelidad, de cómo el amor verdadero se demuestra en los actos, no en las palabras. Yo no pude levantar la vista del suelo. Sentía que todos lo sabían, que mi secreto estaba escrito en mi frente. De regreso a casa, Michael puso música en la radio y tarareó una canción antigua. Yo lo miré de perfil, sus manos seguras en el volante, las arrugas que le habían salido de tanto trabajar bajo el sol. Por primera vez en semanas me golpeó la realidad: estaba destruyendo a un hombre bueno. Esa noche, mientras doblaba la ropa de los niños, pensé en terminar todo. Mandé un mensaje a Alejandro: «Esto es demasiado peligroso. Debemos parar». La respuesta llegó inmediata.
Si me dejas, me llevo algo conmigo. No soy hombre de perder. No entendí del todo lo que quería decir, pero un escalofrío recorrió mi espalda. La amenaza de Alejandro me dejó intranquila durante días. Ya no era solo pasión, era miedo, ansiedad. Cada vez que vibraba mi teléfono, el corazón me saltaba como si me descubrieran en un crimen. Michael, mientras tanto, notaba mi nerviosismo. Una noche, mientras yo fingía leer una revista, se acercó con una calma que me desarmó. «Emily, ¿te pasa algo?», preguntó, mirándome directo a los ojos. «No, solo estoy cansada», mentí. Él me acarició el hombro, como quien intenta abrir una puerta cerrada, pero desistió. Alejandro no se detuvo. Quería verme más seguido, exigía explicaciones cada vez que tardaba en contestar. «No eres mi dueño», le solté una vez, en el estacionamiento de la gasolinera. Él rió con frialdad. «Quizá no. Pero sé cosas que a tu esposo no le gustarían. Y si me dejas, él las sabrá todas». Sus palabras fueron cuchillas. Me di cuenta de que no solo estaba traicionando a Michael, sino que había entregado a Alejandro un poder que no iba a soltar fácilmente. El pueblo empezó a murmurar más fuerte. Un día, Jessica vino a mi casa bajo el pretexto de dejarme unas revistas. Cuando Michael salió al patio, ella me miró fijo. «Emily, la gente habla. Dicen que te ven mucho con Alejandro. No quiero juzgarte, pero tienes que ser cuidadosa». «No es lo que piensan», balbuceé. «Ojalá, porque lo último que quiero es que tus hijos paguen por esto». Ese comentario me atravesó más que cualquier amenaza. Una tarde, mientras ayudaba a mi hija con la tarea de matemáticas, sonó mi celular. Era un mensaje de Alejandro: «Baja al porche». «Estoy aquí». Me asomé y lo vi parado en la acera, con su chaqueta de cuero, mirando la casa con descaro. Sentí pánico. Si Michael lo veía, todo terminaría en segundos. Salí apresurada y lo enfrenté en voz baja. «¿Estás loco? No puedes venir aquí». «Ya estoy cansado de esconderme», replicó. «Quiero que tu marido sepa que existo». «No», grité en susurro. «Esto no es un juego». «Entonces decídete, Emily. O él, o yo». Su tono no era de amante, era de chantajista. Aquella noche no dormí. Michael roncaba a mi lado, ajeno, y yo repasaba cada error. ¿Cómo había pasado de ser la esposa modelo a vivir con el temor de que un hombre me destruyera con solo abrir la boca? Pensé en confesarle todo a Michael, pero el miedo me paralizó. Me imaginaba su rostro al saber la verdad: decepción, furia, tal vez desprecio. Y yo no estaba lista para perderlo todo. El siguiente domingo, en misa, el pastor habló sobre las máscaras que usamos. «Dios ve lo oculto», repitió varias veces. Sentí que lo decía por mí. No podía dejar de mirar el suelo. Alejandro, en cambio, apareció en la esquina de la iglesia, apoyado en su camioneta roja. Me lanzó una sonrisa torcida, como si me recordara que mi vida ya no me pertenecía. De regreso a casa, Michael comentó: «Ese tipo otra vez rondando por aquí. ¿Lo conoces?». «No, creo que trabaja en la empresa de transporte», contesté, con una voz que no parecía mía. Michael asintió, pero sus ojos dejaron claro que no estaba convencido. Esa misma tarde recibí un mensaje peor: «Tengo fotos tuyas. Si me dejas, se las mando a tu marido. Tú decides». Me quedé helada. No solo había entregado mi cuerpo, había entregado pruebas. Y ahora, mi propio amante era quien apretaba la soga. Desde el mensaje de las fotos, mi teléfono se había vuelto una granada. Dormía con el apagado y aún así soñaba que vibraba. Empecé a equivocarme en cosas mínimas: sal, azúcar,
ya ves. Los niños lo notaban. Michael también. Emily, dijo una noche, mientras secaba platos. ¿Hay alguien más? El aire se me fue de golpe. No lo dijo con ira, sino con una calma que dolía. No, respondí demasiado rápido. Él dejó el paño sobre la mesa y me sostuvo la mirada. Entonces salgamos mañana a Hot Springs. Solo tú y yo. Como antes. Acepté por miedo, por culpa y, en una parte de mí que aún resistía, por amor. El restaurante tenía manteles blancos y luz tibia. Michael habló de los niños, del trabajo, de una puerta que otra vez se negaba a cerrar. Yo asentía, pero mis ojos se iban al teléfono, boca abajo junto al plato. Cuando el mesero retiró los platos, Michael lo dijo. No voy a revisar tu móvil. No necesito humillarte así. Pero si hay algo que decir, prefiero escucharlo de ti. Me temblaron las manos. No pude. Solo estoy, cansada. Bien. Hizo una pausa, como quien mide. Entonces, dos cosas, veremos a una consejera y, durante un tiempo, quiero transparencia total. No para espiarte, para dejar de vivir en sospecha. Asentí. La palabra, transparencia, me cayó como agua helada. Parte de mí agradeció el orden. Otra parte se asustó, si Alejandro cumplía su amenaza, el castillo se vendría abajo. Esa misma noche, mientras doblaba toallas, llegó su mensaje. Último aviso, $3,000 o le mando las fotos a tu marido y a la directora de la escuela. 24 horas. Le contesté, no tengo ese dinero. Tu esposo sí. O empeña tu anillo. No me hagas feo. Me quedé sentada en el suelo del baño, el anillo apretándome el dedo. No era el lenguaje del amor, era el del control. Pensé en bloquearlo, pero el miedo me ató. Al día siguiente, Alejandro fue más lejos. Te espero a las 6 detrás de la tienda de empeño en Benton. Si no vienes, lo sabrán todos. Fui. No por obediencia, sino para decirle que terminaba. Llegué temprano. Él apareció con una chaqueta de cuero brillante de sudor. Sonrió sin humor. Trajiste el anillo, ¿verdad? Vine a decirte que esto se acabó. No hables en pasado, gringuita. Tú no cortas, yo corto. Retrocedí medio paso. Él bajó la voz. No soy el chico malo de tus amigas, soy el que puede arruinar tu vida con un reenviar. 3,000 hoy, y luego vemos. Si no, saludos a Michael. ¿Eso es lo que eres? ¿Un extorsionador? Eso es lo que me obligas a ser, respondió, casi ofendido. ¿O creíste que bastaba esconderme en moteles? Te avergüenzas de mí porque soy mexicano. Ahora resulta que yo soy el villano. ¡Qué conveniencia! Me ardieron los ojos. Quise decirle que no era su origen, que era su violencia, su amenaza. Pero entendí, como un golpe limpio, que su discurso, contra el racismo, era mi culpa envuelta en trapo bonito. Él lo había usado desde el principio. No vuelvas a escribirme, dije. Si mandas algo, lo guardo y voy a la policía. Entonces corre, Santa Emily, sonrió. A ver quién te cree primero. Llegué a casa con las piernas huecas. Michael estaba en el porche con 2 limonadas. Mañana a las 4, dijo. Consejera familiar. Y hablé con Margarita Chen, una abogada. Solo para saber opciones. No quiero destruirte, Emily. Quiero entender si podemos seguir. Le puse la mano en el brazo. Lo siento. No después, negó con suavidad. Ahora, con hechos. Dormimos poco.
A las 1:13 de la madrugada, vibró el timbre. Michael no abrió. A la mañana, había un sobre en el felpudo, impresiones borrosas, una USB barata. Dentro de un papel, a mano, última cortesía. Michael respiró hondo. No conectes nada. Cadena de custodia. Llamó a su amigo Mick, ex policía. Él guardó todo en bolsas etiquetadas, nos explicó cómo grabar llamadas legalmente y dejó una cámara apuntando a la entrada. Si vuelve a tocar la puerta, que sonría, dijo seco. A veces la justicia necesita dientes para la foto. La consejera nos recibió con cajas de pañuelos a los lados. Dije la verdad a medias, que me había perdido, que busqué emoción, que me asusté. No podía aún pronunciar su nombre. Michael fue directo. No quiero quedarme si lo único que me ofrece es vigilancia. Quiero quedarme si hay verdad. A la salida, Jessica me esperaba con café en un vaso de papel. Deja de defenderte con discursos, susurró. Defiéndete con decisiones. Y guarda cada mensaje de ese tipo. Si te toca, que sea el juez quien lo toque después. Asentí. El miedo empezaba a convertirse en método. Esa tarde, antes de que la culpa me cambiara de opinión, escribí a Alejandro, cualquier contacto tuyo se registra. No vuelvas. Y lo bloqueé. Me temblaron las manos, pero el mundo no se cayó. El cielo siguió nublado, la radio siguió hablando del clima, los niños pidieron pasta. A las 7:12, llamó un número oculto. Michael respondió en altavoz. ¿Michael Carter? Soy alguien que puede contarle de su esposa. Esta línea se graba, dijo Michael, sin subir la voz. Cualquier difamación o intento de extorsión va directo a Margarita Chen y al sheriff. Continúe, si quiere. Silencio. Clic. Nos quedamos mirándonos. No era triunfo, era un primer ladrillo bien puesto. Detrás de Alejandro ya no solo estaba mi vergüenza, estaba nuestra estructura. Al final de la noche, Michael dejó una hoja sobre la mesa. 1. Transparencia de teléfonos y cuentas por 30 días. 2. Terapia semanal. 3. Cero contacto con Alejandro, si aparece, policía. 4. Domingo en familia. 5. Si hay otra mentira, se acabó, sin guerra. Firmé. Michael también. No era romanticismo. Era la única forma decente de volver a empezar. Y, en algún rincón del pecho, sentí por primera vez que podía ganarle a la mentira. Las reglas que Michael puso en la mesa fueron como barrotes y salvavidas al mismo tiempo. Por un lado, me sentía vigilada, por otro, protegida. Por primera vez, él no parecía un hombre pasivo, estaba tomando el control de la situación, aunque sin levantar la voz. Alejandro, en cambio, no se detuvo. Una semana después, llegó un correo desde una dirección extraña, 3 fotos de nosotros en el estacionamiento de un motel, tomadas desde un ángulo oculto. El asunto decía, ¿familia feliz? Le mostré el correo a Michael antes de que lo descubriera solo. Lo imprimió y lo guardó en una carpeta. Bien, dijo con calma. Ahora esto ya no es tu secreto, es nuestro problema. No me gritó. Y esa serenidad, más que cualquier sermón, me hizo sentir la gravedad de lo que había provocado. Michael fue a ver a Mick, su amigo ex policía. Esa misma noche, regresó con un brillo distinto en los ojos. Alejandro no es solo un amante resentido, explicó. Está en la mira por vender objetos robados en Little Rock. Me quedé helada. ¿Cómo sabes eso? Mick tiene contactos en la comisaría. Y ahora nosotros tenemos ventaja, si él insiste, no será solo tu historia contra la mía. Habrá un delito real detrás. La consejera familiar nos recibió en su oficina decorada con acuarelas.
Le conté parte de la verdad, que me había perdido, que había buscado emoción en un lugar equivocado, que ahora tenía miedo. Michael habló menos, pero fue preciso. No quiero seguir siendo un hombre que duerme en la misma cama sin saber quién está a su lado. Quiero verdad. Ella nos dio ejercicios, 15 minutos de caminata diaria, comer juntos inmóviles, decir gracias aunque sonara forzado. Parecían cosas pequeñas, pero cada una era un clavo contra el caos. De regreso, Michael me tomó de la mano. Mi español es malo, bromeó, pero creo que extorsión se dice igual en todos los idiomas. Me reí nerviosa. Fue la primera vez en semanas que solté una carcajada sincera. 2 días después, llegó otro mensaje de Alejandro. Última vez, 3000 hoy. O el vídeo va a tu iglesia, a tu marido y a la escuela. Michael contestó desde su móvil, en altavoz. Esta línea se graba. Cualquier intento será prueba directa en la corte. Hubo silencio, y luego el clic de la llamada cortada. Esa noche, mientras los niños hacían la tarea, Michael abrió la carpeta donde guardaba todo, correos, fotos impresas, mensajes. Cada amenaza es un ladrillo. Y cada ladrillo será tu caída, Alejandro, murmuró. El sábado, Mick llamó para darnos la noticia. Lo tienen registrado en cámara entrando con su camioneta a una tienda de empeño. Intentó vender joyas denunciadas como robadas. No tardarán en levantar cargos. Me cubrí el rostro con las manos. No sabía si llorar de alivio o de vergüenza. Michael se limitó a decir. Que intente llamarnos otra vez. Esta vez no somos víctimas, somos testigos. Aquella noche cenamos todos juntos. Michael alzó el vaso de limonada y dijo. Por la familia que sigue en pie, aunque haya pasado por el fuego. Los niños levantaron sus vasos también. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, brindé con algo que no era culpa, era esperanza. La calma duró poco. En un pueblo como Benten, los rumores son más veloces que el correo electrónico. Una mañana, mientras compraba pan, noté como 2 mujeres me miraban y cuchicheaban. Una incluso murmuró. Ahí va la que se enreda con el mexicano. Me ardieron las mejillas. No necesitaba ver fotos, bastaba con la imaginación de los vecinos para sentenciarme. Esa tarde, recibí otro correo anónimo. No solo contenía imágenes, también un vídeo corto, grabado de forma torpe en el estacionamiento del motel. Apenas se distinguía mi silueta, pero el mensaje era claro, si no cumples, esto será público. Lo llevé a Michael. Pensé que estallaría. Pero abrió la carpeta, añadió la nueva evidencia y dijo con una serenidad brutal. Perfecto. Otro ladrillo más. ¿No estás cansado de esto? Pregunté entre lágrimas. Claro que sí. Pero prefiero cansarme de luchar que de fingir que no pasa nada. Alejandro empezó a mostrarse en público con más descaro. Una tarde de domingo, se estacionó frente a nuestra iglesia en su camioneta roja, fumando un cigarrillo, como si estuviera marcando territorio. La gente lo vio, murmuró, y de pronto ya no era yo la única señalada, él también comenzaba a cargar la etiqueta de intruso y provocador. Jessica me susurró al oído. Si él cree que va a ganar reputación con esto, se equivoca. La gente puede ser racista, sí, pero odia más a quien rompe familias. Ese comentario me hizo ver lo que no quería aceptar, Alejandro no era el héroe rebelde contra los prejuicios. Era un oportunista que usaba el racismo para victimizarse y así justificar su violencia. Michael, mientras tanto, estaba construyendo su propio plan. Con ayuda de Margarita Chen y Mick, organizó todo como si fuera un caso policial. No basta con defendernos, me dijo una noche. Quiero que la verdad lo deje sin máscara. Me mostró un esquema, llamadas grabadas, fotos, correos impresos,
testigos dispuestos a declarar. Incluso un vecino había visto a Alejandro rondando nuestra casa de madrugada. Esto no es venganza, Emily, añadió. Es justicia. El golpe final vino desde fuera. Mick nos llamó emocionado. El sheriff ya lo tiene fichado. Alejandro fue visto en Little Rock tratando de vender relojes robados. Y no estaba solo, lo vinculan con una pequeña red de reventa. La noticia se propagó como incendio. En la cafetería, ya no hablaban de Emily con el mexicano, sino de Ramírez, el ladrón que extorsiona mujeres casadas. El giro fue brutal. Cuando Alejandro intentó acercarse a mí en la gasolinera, la propia cajera le gritó: «Lárgate, aquí no queremos rateros». Él me miró con odio, pero también con impotencia. El disfraz del galán latino ya no le servía, ahora era el villano del pueblo. Esa noche, Michael llegó con una botella de limonada casera y dijo: «¿Te das cuenta? No tuve que levantar un dedo. Él solo se ahorcó con su propia soga». Lo miré y entendí que, pese a todo el dolor, yo no había perdido del todo, aún tenía un esposo que prefería luchar con inteligencia antes que con rabia. La noticia sobre los robos corrió como pólvora. En Benton ya nadie veía a Alejandro como el hombre apasionado que desafió prejuicios, sino como un delincuente mediocre que jugó a ser Romeo con mujeres casadas. Lo que al inicio parecía romántico, ahora olía a chantaje barato. Yo iba al supermercado y sentía las miradas, sí, pero por primera vez no eran solo contra mí. Una mujer mayor murmuró al pasar: «Pobre Michael, aguantó tanto. Y ella, al menos, ya lo está pagando». Dolió, pero luego escuché otra voz: «Ese Ramírez nunca me gustó. Sabía que era basura desde el principio». Y extrañamente sentí un alivio, ya no era yo contra el mundo. Él también cargaba la vergüenza. Alejandro, herido en su orgullo, buscó la forma de contraatacar. Me llamó desde un número desconocido, su voz entrecortada por la rabia. «¿Así que ahora soy el malo de la película? Tú me usaste, Emily». «Basta, Alejandro». Mi voz temblaba, pero había aprendido a poner límites. «Tú elegiste amenazarme, tú elegiste robar. Si tu esposo cree que ganó, se equivoca. Voy a arrastrarlos a todos conmigo». Colgué. Al instante, Michael me abrazó. «Cada palabra que digas solo lo hunde más». Margarita, la abogada, no perdió tiempo. Reunió todas las pruebas, los mensajes de amenaza, los correos, los audios. «Con esto, cualquier juez verá que no es una historia de amantes, sino de extorsión», dijo con firmeza. Michael asentía, concentrado. Yo lo observaba con otra mirada, no era el hombre pasivo que yo había considerado aburrido. Era alguien que, sin gritar, sabía defender lo suyo con estrategia y paciencia. Una tarde, Michael me llevó al porche. Tenía la libreta amarilla donde apuntaba todo. «Escucha, Emily. Ya no peleo solo por mí. Peleo por los niños y porque, aunque tú hayas cometido errores, no mereces ser destruida por un hombre como él». Me quebré en llanto. No por culpa, sino por gratitud. El golpe final vino de la comunidad. En la iglesia del domingo, el pastor habló sin mencionar nombres, pero todos entendieron. El pecado no es solo caer. El pecado verdadero es aprovechar la debilidad del otro para manipularlo. Vi a varias personas girar la cabeza hacia la puerta, donde Alejandro había aparecido por un instante. Su rostro estaba desencajado. Salió antes de terminar el sermón. Michael me apretó la mano y murmuró: «Ya no tenemos que correr. Ahora él es el que huye». Esa noche, mientras los niños hacían tareas, sonó el teléfono. Era Jessica. «¿Sabes qué dicen en Little Rock?
que Alejandro intentó culpar a otro de los robos. Pero la policía ya no le cree nada. Lo tienen arrinconado. Colgué y miré a Michael. Él sonrió apenas. El que vive de mentiras siempre termina ahogado en ellas. Me di cuenta de que, aunque no podía borrar mis errores, aún podía elegir de qué lado de la verdad iba a quedarme. El sheriff de Benton convocó a una reunión comunitaria en la escuela local. Oficialmente era para hablar de seguridad vecinal, pero todos sabíamos cuál era el verdadero tema: los últimos incidentes de robo y extorsión. Michael insistió en que fuéramos juntos. Dudé, me aterraba enfrentar las miradas. Pero al llegar, descubrí que el ambiente había cambiado. Sí, algunos me juzgaban, pero el blanco principal ya no era yo. Todas las miradas se clavaban en Alejandro, que había tenido el descaro de presentarse. Vestía su chaqueta de cuero, desordenada, con un cigarrillo apagado en la mano. Entró con una sonrisa falsa, como quien cree que todavía puede controlar la narrativa. Pero apenas el sheriff comenzó a hablar, su mueca se torció. Hemos recibido denuncias de intentos de extorsión, dijo el sheriff con voz firme. Contamos con mensajes, audios y pruebas materiales. Los nombres de los involucrados serán investigados a fondo. Un murmullo recorrió el salón. Todos sabían a quién se refería. Alejandro se removió incómodo, cruzando los brazos. Margarita Chen estaba allí también, discreta, tomando notas. Michael se inclinó hacia mí y susurró. Hoy se acabó su teatro. El sheriff mostró, en un proyector, imágenes de objetos recuperados en un decomiso en Little Rock. Joyas, relojes, aparatos electrónicos. Algunos de estos artículos fueron localizados gracias a testigos que mencionaron la camioneta roja de un sospechoso. El golpe fue devastador. Alguien del público murmuró. Todos sabemos de quién hablan. Alejandro se levantó abruptamente. Esto es racismo. Gritó. Me acusan porque soy mexicano. El sheriff no perdió la calma. Señor Ramírez, no se le acusa por su origen, sino por las pruebas. Si no quiere escuchar, puede salir. La sala estalló en murmullos y risas contenidas. Alejandro, rojo de furia, salió dando un portazo. Después de la reunión, varias personas se acercaron a Michael. Eres un buen hombre, le dijo un vecino. No cualquiera se habría mantenido firme. Yo permanecí en silencio, tragando lágrimas. No sabía si era digna de ese reconocimiento, pero sentí un alivio profundo. El peso ya no caía sobre mis hombros, sino sobre el de quien lo merecía. Michael, con su calma habitual, respondió. No se trata de venganza. Solo de que la verdad salga a la luz. Esa noche, en casa, los niños nos esperaban con curiosidad. Sam, el mayor, preguntó. ¿Ya se acabó todo? Michael fue honesto. No. Alejandro intentará moverse, pero ya no tiene credibilidad. Y nosotros tenemos pruebas y gente de nuestro lado. Maggie, la más pequeña, lo abrazó fuerte. Papá, estoy orgullosa de ti. Yo me quedé mirándolos, con un nudo en la garganta. Michael no había ganado solo una batalla legal, había recuperado el respeto de sus hijos, y de paso me estaba enseñando a mí lo que era realmente ser fuerte. Antes de dormir, Michael me dijo. Hoy confirmé algo, la peor cárcel no es el matrimonio aburrido, como pensabas tú. Es vivir de mentiras. Y él acaba de encerrarse en la suya. Me quedé despierta mucho rato, pensando en que esa frase no solo describía a Alejandro. También me describía a mí, y ahora debía decidir si quería quedarme en esa celda o salir con la verdad. Después de la reunión en la escuela, Alejandro desapareció unos días. El pueblo comentaba que se había ido a Little Rock a resolver sus asuntos. Pero Michael sabía que no se rendiría tan fácil.
Un hombre así siempre intenta una última jugada, me dijo mientras revisaba la carpeta de pruebas que ya ocupaba medio escritorio. Margarita, la abogada, vino a casa una tarde con una expresión severa. Tenemos suficiente para frenar cualquier intento de difamación, explicó. Pero si quieren asegurarse de que Alejandro no regrese, debemos adelantarnos, presentar nosotros la denuncia. Michael asintió sin titubear. Hagámoslo. Yo lo miré sorprendida. El hombre que antes evitaba cualquier conflicto ahora estaba tomando decisiones con firmeza. El domingo, mientras los niños veían televisión, Michael me mostró un borrador de declaración. Tenía fechas, lugares, mensajes impresos, audios. Todo estaba ordenado con precisión casi quirúrgica. Esto no es para salvar mi orgullo, dijo. Es para que nunca más pueda acercarse a ti ni a los niños. Me quebré en lágrimas, pero él continuó. Y para que entiendas que yo no compito con él. Nunca fue competencia. Yo construyo, él destruye. Yo protejo, él amenaza. No somos iguales. Ese mismo día, Alejandro volvió a llamar desde un número oculto. Michael contestó en altavoz. ¿Crees que ya ganaste, Sport? Escupió Alejandro, usando aquel tono condescendiente que me había enamorado al principio. Michael respondió tranquilo. No creo. Sé que ya perdiste. Voy a mandar los vídeos a toda la iglesia, a tu jefe, a tus hijos. Perfecto, dijo Michael. Entonces tendrás que explicarle al juez por qué tus huellas están en la USB que entregaste en mi puerta. Silencio. Alejandro colgó. El lunes siguiente, Margarita presentó la denuncia formal. El sheriff nos llamó 2 días después. Gracias a su testimonio y las pruebas, Ramírez enfrenta cargos de extorsión e intimidación. Además, los de Little Rock ya lo investigaban por el tema de los robos. La noticia se regó. En el bar del pueblo, un cliente se rió. ¿Ese no era el Latin Lover? Pues ahora será el Latin Loser. La carcajada general fue la sentencia final de su reputación. Yo observaba todo desde una mezcla de miedo y alivio. Sabía que la herida de mi traición no se cerraría en un día, pero había algo distinto. Michael no me miraba con odio. Me miraba como quien mira una pared rota que ya está reparando con sus propias manos. Una noche, en el porche, me dijo: no voy a negar tu error. Pero tampoco voy a dejar que él te defina. Tú vas a decidir quién eres. ¿Y si no logro recuperarlo todo? Entonces recupera lo suficiente para no perderte a ti misma. Lo demás, se reconstruye. Alejandro, arrinconado, intentó una última provocación, apareció en Main Street, caminando con la cabeza en alto, como si nada pasara. Pero la gente lo miró con desprecio. Nadie lo saludó. En la gasolinera, la cajera le dijo en voz alta: aquí no vendemos a ladrones. Él salió furioso, mascullando insultos. Fue la primera vez que entendí lo que Michael me había dicho: no hacía falta golpearlo ni humillarlo directamente. El propio pueblo lo estaba despojando de la máscara. Michael, al saberlo, sonrió con calma. La justicia legal lo atrapará. Pero la justicia social ya lo condenó. Esa noche escribí en mi diario algo que no me atrevía a decir en voz alta: no me enamoré de Alejandro por ser diferente. Me enamoré porque me hizo sentir deseada. Pero confundí deseo con amor. Y ahora, viéndolo reducido a lo que siempre fue, un hombre mezquino, comprendo que no era libertad, era otra cárcel. Alejandro no desapareció sin pelear. Cuando supo que había una denuncia formal, se presentó en nuestra casa en medio de una lluvia de octubre. Tocó el timbre con insistencia, empapado, con los ojos inyectados de rabia. Michael abrió la puerta: tranquilo. Te aconsejo que te marches, Alejandro.
¿Crees que me van a encerrar? Bufó. Tengo amigos, contactos. Y tú no eres más que un carpintero mediocre. Michael lo miró fijamente. Sí. Un carpintero mediocre que guarda cada amenaza tuya en una carpeta, y que tiene a la policía y a la abogada escuchando. Alejandro se quedó helado. Detrás de la puerta, Mick apareció con una cámara en mano, grabando todo. Sonríe, Ramírez, dijo con sorna. Esto vale oro para el juez. Alejandro maldijo, dio media vuelta y se marchó bajo la lluvia. Esa fue la última vez que se presentó en persona. El juicio llegó rápido. Alejandro fue acusado de extorsión y de complicidad en los robos de Little Rock. Intentó defenderse gritando racismo, pero los jueces solo vieron pruebas, mensajes, correos, audios, testimonios. Cuando Margarita mostró el sobre con la USB y las huellas de Alejandro, la sala entera comprendió que no había escapatoria. El Latin Lover terminó viéndose como un hombre patético que usaba amenazas para sostener su ego. Fue condenado a varios años de prisión. El día de la sentencia, Michael me llevó a tomar café en el diner del pueblo. La gente lo saludaba con respeto. Una mujer mayor incluso se acercó y le dijo: Usted dio ejemplo de paciencia, señor Carter. No todos los hombres habrían actuado con tanta dignidad. Yo bajé la vista. El elogio era para él, pero también me recordaba el daño que yo había causado. Michael tomó mi mano y me susurró: No busques redención en sus miradas. Búscala en tus actos. Los meses siguientes fueron extraños. En el pueblo aún había murmullos, pero cada vez menos. Los niños recuperaron su sonrisa. Sam volvió a hablar con su padre de fútbol, Maggie se reía conmigo en la cocina. Y yo comencé a aceptar que, aunque había cometido un error enorme, no estaba condenada a vivir para siempre en él. Un domingo, mientras Michael arreglaba el porche, me acerqué. ¿Por qué me diste otra oportunidad? Pregunté. Él dejó el martillo, me miró y respondió: ¿Por qué no luché por ti para salvarte de Alejandro? Luché porque quería salvar lo que construimos. Si eso se rompe, al menos sabré que hice todo lo posible. Me abrazó con fuerza. En ese momento comprendí que el verdadero vencedor no era el que destruyó al enemigo, sino el que supo sostener su casa cuando parecía derrumbarse. Alejandro cumplía su condena. El pueblo lo olvidó rápido, como se olvidan las tormentas, dejan marcas, pero también limpian el aire. Nosotros seguimos, con cicatrices, sí, pero también con algo que él nunca tuvo, ¿verdad? Michael volvió a reír. Yo aprendí a mirarlo con nuevos ojos. Y aunque nuestra historia no volvió a ser perfecta, fue real.